Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva conferencia del ciclo Vidas del Renacimiento Español. En esta ocasión tenemos la infinita suerte de contar con un gran maestro, el gran especialista en pintura, escultura, en fin, en arte español del Renacimiento, el profesor Fernando Marías, al que agradecemos muy sinceramente que quiera estar aquí. Es catedrático de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid, aunque en realidad él ha impartido la docencia pues, por un montón de universidades en Europa, en Estados Unidos, pertenece a una enorme cantidad de sociedades científicas, académico de la historia. En fin, la verdad es que es una verdadera suerte contar hoy con su presencia, ¿no? Un gran maestro. Para abordar un tema nuevo dentro de este ciclo de conferencias, el mundo de las artes plásticas, de la pintura, con Juan de Borgoña, que es como vamos a ver enseguida, es uno de los grandes pintores de finales del XV, comienzos del XVI, especialmente ligado al mundo cortesano y más concretamente al cardenal Cisneros. Ya hemos tenido una conferencia, es monográfica sobre el cardenal. Esto en parte se explica naturalmente porque estamos conmemorando este año el centenario, el quinto centenario de su fallecimiento, y por eso tiene una mayor presencia, ¿no?, el cardenal Cisneros. En la última sesión que tuvimos aquí con el profesor Luis Alberto de Cuenca, veíamos la importancia que tuvo en la literatura española del comienzos del XVI el impacto de la poesía italiana. Hoy vamos a ver, desde el punto de vista de lo que es la pintura, el impacto de los modelos artísticos, de los estilos italianos en la corte española. De alguna forma, la fascinación por Italia yo creo que es una de las características que tiene este renacimiento, este primer renacimiento español, y por eso tiene un especial interés lo que hoy nos va a contar el profesor Marías. Y yo ya, sin más, le voy a ceder la palabra y, como en otras ocasiones, al término de la conferencia, si alguno de ustedes tiene interés en preguntar algo, pues haremos un breve coloquio para aclarar dudas. Y sin más preámbulos, pues le cedo la palabra, reiterándole nuevamente nuestro agradecimiento por su presencia aquí. Muy bien, muchísimas gracias, don César. Quisiera, lógicamente, pues agradecer en la persona de don César Olivera pues la invitación de la Fundación y agradecer también a mi colega académico, a Miguel Ángel Ladero Quesada, que fue el que, bueno, pues me cooptó para este ciclo de conferencias que hablaran del Renacimiento en un momento, sobre todo, en que se está celebrando, pues, con una exposición, por ejemplo, en la Catedral de Toledo, que visitaba Felipe VI hace un par de días, bueno, pues el centenario el quinto centenario de la muerte de un prelado, un cardenal, un arzobispo de Toledo, un hombre de iglesia, un hombre político, un hombre de Estado, por lo tanto, que regente durante dos periodos breves, el año 6, 1506-1507, nada más muerto Felipe I de Austria, de Borgoña, el marido de Juana la Loca, y en un segundo momento, a partir de la muerte del gobernador de Castilla y rey de Aragón, Fernando el Católico, y por lo tanto hasta la llegada a Tazones, a Villaviciosa, en Asturias, del heredero, también en esos momentos pues gobernador de Castilla, porque estaba viva su madre, doña Juana la Loca. Cuando me planteó a Miguel Ángel Ladero el hablar del arte en relación con el cardenal Cisneros, evidentemente a mí me vino a la cabeza que el artista más claramente representativo de las artes figurativas del momento y los años de actividad del cardenal Cisneros era Juan de Borgoña. Yo me había ocupado durante los años 70, cuando realizaba la tesis doctoral, de algunos de los aspectos de la biografía. Había encontrado pues un testamento, un matrimonio con su segunda mujer, un inventario de bienes, pero no había vuelto, aunque siempre me había fascinado este pintor, que tiene hasta cierto punto una relación que ahora intentaré explicar, aunque muchas de las cosas pues seamos todavía incapaces los historiadores del arte de conocerlas en profundidad. Y en ese sentido, en buena medida podría decirse que Cisneros y Juan de Borgoña son unas
vidas paralelas, y hasta cierto punto las vidas paralelas, aunque uno trabaje para proyectos, diríamos, de los cuales está detrás, directa o indirectamente, el cardenal Cisneros, sin embargo mantienen en esas geometría de las líneas paralelas pues una falta de conexión hasta cierto punto. No deja de ser curioso que el pintor más representativo pues no sepamos si siquiera llegaron, diríamos, a tener una conversación entre ellos, lo cual pues nos deja ligeramente perplejos. Cuando está pintando diferentes retratos, en la imagen de la izquierda pues embeste de San Ildefonso, por lo tanto del defensor de la Inmaculada Concepción y arzobispo toledano, con evidentemente los rasgos fisionómicos del cardenal en este cuadro que se conserva en Texas, pero que probablemente debería proceder del colegio de San Ildefonso, por lo tanto de la capilla de la Universidad de Alcalá de Henares, que funda y construye el cardenal Cisneros. La otra imagen que he colocado, señalando con un gesto claramente deíctico al crucificado, imagen con la cual pues cerraré la conferencia, podría ser un autorretrato de Juan de Borgoña, y por lo tanto que tuviéramos una imagen en la cual él se hiciera presente en el espacio sagrado de una crucifixión, señalando como uno de los personajes fundamentales que aparecían en las cortes o que aparecían en los cuadros o en tomados, diríamos, de las intervenciones de los personajes teatrales, aquel que presenta la obra, pide clemencia para los actores si no se saben el recitado, y que todos tenemos presentes pues, en ese mundo cinematográfico que nos actualiza tantos hechos del pasado, como en Shakespeare in Love, que espero que todos hayan visto en algún momento, la película en la cual pues, uno de los personajes fundamentales, el pagano de la historia, pues terminaba haciendo de festaiuolo, que es el término italiano renacentista, de ese personaje que señala, que nos indica a nosotros como espectadores, y por lo tanto se convierte en un elemento de conexión entre nosotros los espectadores del siglo XXI, pero también los espectadores de comienzos del siglo XVI, y la temática que se está desarrollando en el espacio de ficción, que es un cuadro, que es un fresco. Vidas paralelas también, hasta cierto punto, porque presentan todavía una cantidad enorme de misterios. Son personajes que están muy documentados desde un cierto momento, que en el caso de Juan de Borgoña podemos situar, no es muy seguro si en 1494 o en 1495, pero desde ese momento en que aparece en Toledo y comienza a pintar y a cobrar de la fábrica de la catedral, pues tenemos constantemente información, fundamentalmente de carácter económico, de carácter contractual, de obras en la propia catedral o en otras sedes episcopales, o conventos o en parroquias, dado que su actividad va a desplegarse en muchas provincias del centro de la península. Y Cisneros, y a lo mejor pues don Miguel Ángel, que habló del prelado, pues no estuviera completamente de acuerdo conmigo, pues es también un misterio durante unas fechas que llegarían, si no hasta 1494 o 95, si hasta 1492, que por lo tanto diríamos son fechas prácticamente también muy paralelas. En el momento del año 92, cuando él es nombrado confesor de la Reina Católica, abandona el retiro de algunos desiertos o de algunos conventos alejados del mundanal ruido de la provincia de Toledo o de la provincia de Guadalajara, tampoco lo tenemos muy claro, y por lo tanto se abre a una actividad, diríamos, al servicio de la corte que no había tenido en absoluto desde una fecha de nacimiento que también se nos escapa. Yo en el pie de fotografía pongo alrededor de 1436 hasta 1447, yo me inclinaría por una fecha 1442, pero quiere decirse que no sabemos si era el año 92, tenía X años o tenía 10 más, con lo cual eso nos deja un tanto desconcertados. Y sobre todo porque a pesar de que nunca quería ser retratado, aparece muchas veces retratado, porque era un modesto franciscano desde el momento
1484, en que entra en la orden franciscana y abandona, diríamos, su categoría de clérigo secular. Al mismo tiempo, no sabemos muy bien la actividad que lleva hasta el año 84 en que se hace franciscano. Y los años de franciscano, pues en los desiertos de la orden, pues evidentemente no controlamos en absoluto sus actividades que no fueran, digamos, hipótesis sobre su vida de meditación, de ayuno, de abstinencia, de mortificación y de un buen franciscano menor observante. Incluso diríamos algunos de los retratos, más allá de la imagen de 1508 a 1511 que el propio Juan de Borgoña introduce en la serie encargada por Cisneros en la Sala Capitular de Toledo, que es una de las máximas obras, con Cisneros muy detrás y Borgoña muy delante, como el pintor ejecutor, pues plantean todavía problemas. La imagen de la izquierda, esa medalla, pues nadie la ha visto, yo creo que desde el año 1930, y si no se ha visto, por alguna razón será. Y probablemente tiene algunos elementos que harían pensar que podría tratarse de un falso. Hasta cierto punto, la vida del cardenal Cisneros, bueno, pues ha ido construyéndose desde el propio siglo XVI, de una manera, si queremos, bastante contradictoria, porque el gran historiador en cuya publicación Álvaro Gómez de Castro se incluye este dibujo, pues está negando muchas de las cosas que sobre Cisneros había dicho su primer biógrafo y secretario, un miembro de su propia Cámara, Vallejo. Y por lo tanto, ya desde la primera redacción de una biografía que se imprime, no como la de Vallejo, que no debió reconocerse como digna de ser llevado a la imprenta, pues entraría en contradicción con las cosas que el más próximo, porque Álvaro Gómez de Castro no había tenido ningún trato ni lo había llegado a conocer. Quiere decirse que Jiménez de Cisneros, absolutamente conocido desde ese año 92, pues tiene toda una primera fase en la cual pues, sus biógrafos reconstruyen los elementos fundamentales de su biografía. En paralelo, diríamos, este es Cisneros en diferentes imágenes, normalmente realizadas después de muerto, tanto la gran medalla central, la copia no muy segura que está arriba a la derecha, el retrato funerario que realiza un escultor italiano como Domenico Fancelli en el sepulcro complutense, y los únicos retratos que verdaderamente se harían en su vida serían los realizados por Juan de Borgoña. Tanto en esa capilla, en esa sala capitular, como en la capilla también fundada por el cardenal Cisneros, dedicada a la adoración del Corpus Christi, dedicada a la conservación del rito gótico, por lo tanto del rito visigodo, en sentido estricto, no del rito romano, que hoy conocemos como capilla mozárabe en la Catedral de Toledo, y la cual, pues, evidentemente, veremos de inmediato, en las cuales se representan 3 escenas con episodios históricos de la toma de Orán, digamos, la gran actividad, el gran episodio, diríamos, de gesta militar promovido y costeado con los dineros del arzobispado, porque no tenía dinero, un franciscano no hace dinero, y por lo tanto, pues, sacando los salarios de los soldados de la fábrica de la Catedral Toledana. Evidentemente, si nos fijamos también en lo que podrían ser 3 retratos hechos por Borgoña del cardenal Cisneros, el primero, que es de 1508 o 1511, pues parece mucho más canoso que en la imagen que hemos visto pintada 10 años después, y que sin embargo pues, ha sufrido un proceso de teñido o por lo menos de quitado de canas. Esto es hasta cierto punto como si se represente a Cisneros mucho más demacrado, mucho mayor, en sentido estricto, mucho más de una forma más fidedigna, que después de muerto, en el cual existe un proceso, diríamos,
de idealización en esa imagen, y después en manos del italiano pues una radical representación naturalista en términos de que ya no es una persona viva, sino que es un personaje muerto, y por lo tanto diríamos con una carnalidad bueno, que deja mucho que desear en cuanto uno pues deja de abandonar este mundo. Y eso tiene que ver hasta cierto punto la idea de no dejarse retratar. En uno de los elementos fundamentales de la biografía de uno y otro artista, de uno y otro personaje, y es, diríamos, el hipotético viaje a Italia, la estancia o falta de estancia de Cisneros en Italia. Las biografías tradicionales lo han situado en Roma en torno a 1471, en el momento en que Sixto IV le concede una bula para tener un arciprestazgo en el pueblo de Uceda, no muy lejos, diríamos, de su lugar de nacimiento, Torrelaguna. No es en absoluto seguro, sino todo lo contrario, ese viaje. Las biografías más románticas del personaje, pues parece que lo asaltaron en la Provenza, en esa Europa de Francia, podríamos decir, y o llegó o no llegó, pero más bien la biografía se queda asaltado por ladrones en la Provenza. No hay ni un solo, diríamos, elemento en toda la biografía ulterior de Cisneros que atisbe el que pudiera pasar, como algunos biógrafos señalaron, hasta 10 años en Italia. Ni una sola pista, ni una sola documentación, ni una sola nada, más allá de esa bula que podría haberla conseguido, evidentemente, desde España, gracias a la intervención del arzobispo de Toledo, Carrillo de Acuña. De la misma manera que también la biografía pues, duda entre meterlo en la cárcel a causa de este Alonso Carrillo de Acuña, arzobispo de Toledo, unos días hasta 10 años. Claro, en esta situación no es lo mismo pasar unos días en Extremera o en Soto del Real a tirarse un horizonte de una década encerrado entre cuatro paredes. Quiero decir que no es lo mismo, y evidentemente desde un punto de vista de un historiador, pues realmente no nos quedamos muy tranquilos cuando las biografías tradicionales oscilan entre 6 días de cárcel, unos días de cárcel o 10 años entre unos meses en Roma o 10 años en Roma. Quiero decir que, insisto, digamos, en esta especie de misterio que acompaña también a este personaje que yo creo que es el que muestro en esta serie de autorretratos, práctica que evidentemente Juan de Borgoña, procedente de un ámbito que sería el de la Borgoña de lengua francesa, pero que desciende evidentemente hasta Italia, donde reforma su arte, diríamos, al calor de lo que está viendo bien en Florencia, como se ha solido decir, bien en Roma. Probablemente hay muchos elementos en común. Claro, podríamos decir, pues a lo mejor es un hijo, bueno, pues a lo mejor es un hijo, pero evidentemente hay elementos en común en personajes que aparecen autorrepresentándose como San Juan y por lo tanto diríamos como el santo patrón de Juan de Borgoña, en muy diferentes escenas, lo cual da la impresión de que tenía, diríamos, una fusión que denominaríamos de selfie, pero que en la época pues estaban comenzando a practicar los artistas, demostrando sus propias capacidades y su presencia dentro de ese espacio ficticio de un cuadro. ¿Qué es lo que sabemos, sin cárceles en este caso, de Juan de Borgoña? Bueno, sabemos que el año 95, que es la fecha más segura, comienza a trabajar al servicio de la Catedral de Toledo. Al año siguiente se casa en primeras nupcias, consigue una dote de 40.000 maravedís, que no está mal, con una Quiteria Fernández que va a morir en 1514. De ella tiene 3 hijos, Luis de Borgoña, que termina de cura, que estudia en Salamanca, Alcalá y Toledo, igual pues le controla bastante los gastos, el padre, una Águeda de los Mártires, que terminaría en un convento de Toledo, y un Juan de Borgoña, el mozo, que desarrolla una actividad pictórica, al cual le deja al morir los instrumentos y que concluye algunas de las obras que ha dejado inacabadas y que va a terminar, bueno, pues entre Castilla y Barcelona. En el inventario que hizo al momento del segundo matrimonio,
con Inés de Torquemada, una viuda, la cual consiguió una dote que más que duplicaba con 100.000 maravedís, que aportaba, dado que era viuda, pues una niña, y que tenía una presencia importante, un canónigo de la catedral, un maestro de escuela, Juan de Guevara, y al que le dio 6 hijos en el momento de la defunción, en 1536, del pintor. Gaspar, también pintor y escultor, Baltasar, Melchorcico y Alonsico, que es como se refiere el padre, y que son chicos en 1536, Ana y Margarita, 2 hijas que se colocan al final, pero que debieran ser mayores que estos Melchorcico y Alonsito. Evidentemente Gaspar, Baltasar, Melchor, pues hay una especial predilección por los 3 reyes magos, por razones que evidentemente se nos escapan por completo. Quizá también un hijo que aportó y del cual pues, intentó irse a América en una fecha casi en paralelo a la muerte del padre. Lo que sabemos también es que tenía una casa con palacio, lo cual quiere decir que no era una casa mala, en la parroquia de San Andrés, y que tributaba a una capilla de la catedral de un canónigo Luis Daza, para la cual va a trabajar, o había acabado de trabajar, el propio Juan de Borgoña. Y una heredad en Burguillos, una casa de campo en Burguillos. El año 36 tenemos alguna información que puede ser interesante. De entrada dice que encomienda, diríamos, su alma, lo cual es muy importante en un testamento, a Dios nuestro Señor, que la redimió por su preciosa sangre, sea servido de la perdonar y llevarse a la santa gloria del paraíso con los santos. ¿Cuál quiere decir? Que cuando está hablando fundamentalmente de misericordia, de acuerdo con lo que sea nuestro conocimiento de las fórmulas testamentarias, de aquellas que son hasta cierto punto de oficio y de aquellas que son personales, que introduce el propio autor del testamento, es que hasta cierto punto no tiene una devoción específica, diríamos, por el mundo del franciscanismo de Cisneros, sino en lo que hoy denominaríamos más bien una actitud que vendría desde la devoción moderna del mundo flamenco, a la cual evidentemente la Borgoña original pues, pertenecía, hacia un erasmismo en la cual, diríamos, la misericordia divina es la que redime al pecador y no importan tanto, diríamos, lo que serían las obras. Y por lo tanto, diríamos, estaría en un momento en el que quizá pudiera haber sido acusado en algún momento de evangelista, de cuasi un poquito luterano, de moderno en términos religiosos, y no desde un punto de vista del franciscanismo de su mentor y de su ya difunto arzobispo. Se iba a enterrar con la primera mujer, no sé cómo le sentaría a la segunda, en la parroquia de San Andrés y acompañado por los cofrades de San Pedro. Y deja 9 misas, lo cual es poquísimo. Pide que no se lleve luto por él, lo cual también es bastante sintomático, diríamos, de una actividad, y 50 misas para la mujer, la primera mujer, y para él mismo, que tampoco son tantas. Y curiosamente, en los aniversarios, que se hicieran exclusivamente una especie de acto en el cual se colocara pan y vino y cera sobre su sepultura, algo que a mí me ha dejado bastante perplejo, a pesar de que fui yo el que encontró el testamento. Quiero decir que maduramos y nos fijamos en otras cosas. Que dejara pan y vino, por lo tanto las especies del sacrificio de Cristo como sacrificio activado en la Eucaristía de todas las misas, pues deja también como un personaje que alguna idea personal tenía en materia religiosa. Y después deja mandas forzosas a la catedral, a la iglesia de la Trinidad, al convento de Guadalupe, a la Merced y a Santa Olalla de Barcelona. Yo pensaba que a lo mejor había entrado por España, por Cataluña, y había dejado a la Merced y a Santa Eulalia alguna especial devoción. Pero, bueno, me he informado y no, las mandas forzosas son estas, las obligatorias, hasta mediados del siglo XVI. Incluso en mediados del siglo XVI, algunos de los autores de Ars Moriendi, de libros de buen morir, decía, pues yo no sé muy bien por qué son forzosas estas mandas y por qué hay que hacer estas mandas específicas, pero todo el mundo era una especie de impuesto de las liturgias funerarias del mundo en lo que se encontraba nuestro Juan de Borgoña.
Por otro lado, si pensamos en Cisneros y en su relación con Toledo, pues es un personaje que tiene sus problemas con los toledanos, y no con la ciudad en su conjunto, sino con los canónigos beneficiados, prebendados de la catedral, que lo tienen, diríamos, que le impiden, pues durante casi 2 años, poner los pies en la diócesis. Naturalmente, Cisneros venía con una agenda, hasta cierto punto, diríamos, de rigidez franciscana, intentaba que los canónigos pues residieran en la catedral, hicieran vida conventual, en lugar de que cada uno se fuera después de sus obligaciones catedralicias, se fuera cada uno a su casa, hiciera lo que le pareciera bien, sino que vivieran todos según la regla de San Agustín, como diríamos frailes conventuales y no clérigos regulares. Y por lo tanto, pues se le pusieron de uñas. E incluso, diríamos, hicieron ejercicio de pedir al Papa que impidiera que tomara posesión. Y Cisneros los acusó ante el Papa de que eran unos díscolos y unos soberbios, y por lo tanto que había que meterlos en cintura. Por lo tanto, las relaciones entre Toledo, donde está trabajando para la catedral fundamentalmente, y el propio prelado, bueno, no siempre fueron las mejores, y hasta cierto punto los momentos en que desde la corte Cisneros va, he intentado señalarlas, 97, 98, 99, 1502, 1503, pero no es seguro, 4, 9, 13, 17, no son muy frecuentes para un prelado que es arzobispo de la diócesis de Toledo, y por lo tanto debiera estar no tanto en Alcalá como en la propia sede episcopal. Es decir, que normalmente nosotros tenemos una cierta pulsión en encumbrar a un mecenas, en encumbrar a un gran prelado y convertirlo no solamente en un hombre de Estado, en un hombre de Iglesia, sino también, diríamos, en lo que sería un mentor artístico básico. En el caso de Cisneros, la historiografía, que ha sido pues muy machista, si queremos, patriarcal, pues hoy nos vamos dando cuenta de que a lo mejor siempre detrás, en materia artística o incluso arquitectónica, de un gran hombre, lo que habría era una gran mujer de un gran hombre. Y como ahora, pues a lo mejor de las cuestiones de arquitectura o las cuestiones domésticas o la elección de un cuadro, no eran los hombres los que tomaban las decisiones, sino eran las mujeres. Y por lo tanto, hay una nueva vertiente en la cual intentan estudiar a las mujeres, evidentemente, como mecenas. Claro, un franciscano pues no tiene una mujer, y por lo tanto tiene que tener secretarios, tiene que tener unos acólitos que son los que toman las decisiones. Pero si nosotros nos preguntamos realmente si hay algún texto en el cual Cisneros se presentó a sí mismo, se nos presenta a sí mismo a través de una carta, a través de una anécdota, como interesado en el arte, pues sinceramente no se encuentra. Yo lo siento mucho, pero no se encuentra. Quiero decir que en algún momento pues le preguntaron, se han hecho unas capillas en la iglesia del colegio universitario. Claro, no sabemos si se derriben, se destruyan las antiguas porque han venido otros maestros y se las han hecho distintas. Y entonces a lo mejor pues el cardenal quiere que se unifique todo. Pues son todas distintas, con lo cual el cardenal no decidió que se unificaran los modelos de las capillas de yeso, aunque no debiera ser muy costosas desde un punto de vista económico. No tenemos más opiniones. Luego veremos un momento de una carta en el cual pide que se le copien unas imágenes de un concilio romano. Es decir, que no se ha estudiado mucho a Cisneros, no se le encuentra realmente como un cliente entendido en materia artística o en arquitectónica. Evidentemente toma las decisiones porque el dinero, en la mayoría de los casos de una gran construcción arquitectónica, pues tiene que salir y tener el visto bueno del cardenal, pero no parece que tome unas decisiones, diríamos, muy precisas. Y sin embargo, pues bueno, no hemos estudiado todos los personajes, aquí he puesto una lista, desde los maestrescuela, por lo tanto los encargados de la enseñanza de la catedral, desde don Francisco Álvarez de Toledo, su representante, los obreros mayores de la catedral, Jesús Pérez de Montemayor, don Pedro López de Ayala, obrero en fechas posteriores, don Fernando Gómez de Fonseca, bachiller y canónigo obrero, etc. Toda una serie de personajes, incluso los visitadores, pintores y maestros de obras, arquitectos como Pedro de Gumiel o Enrique Egas, que son los que van a tomar verdaderamente las decisiones en nombre del prelado, o incluso
el canónigo Diego López de Ayala, secretario del cardenal. Entonces, el personaje lo perdemos como cliente, digamos, con una actividad, digamos, como coautor de las obras en las que está embarcado a lo largo de los años de su prelatura y de su control de la universidad. Solamente en 1514 intercambió unas cartas en las cuales decía que quería que se le copiaran la imagen del concilio de Letrán, el quinto concilio de Letrán que se estaba celebrando, organizado por León X. ¿Por qué? ¿Qué interés había tenido cuando él no había querido hacerse presente en el concilio de Letrán o no había querido, diríamos, tampoco participar en ningún cónclave que habría tenido, lógicamente, derecho como cardenal de la Iglesia romana? Esta es la imagen que circula, la única que controlamos del concilio de Letrán, con algunas modificaciones, pero la imagen es la misma, que se publica en 1521, pero que se habría realizado en fechas anteriores. Y no sabemos, lo lógico es que hubiera encargado a Juan de Borgoña una imagen que nadie ha conseguido encontrar, y que nos sitúa también, diríamos, dentro de unas circunstancias de carácter religioso, de carácter político, que es en las que vive Cisneros, pero en las que, digamos, en la dimensión internacional de la vida de la Iglesia, de la política eclesiástica y civil, pues Cisneros parece inhibirse. Esta imagen de un italiano en la alegoría de 1511, pues aparecen toda una serie de personajes que no todos pues quedan en muy buen lugar, pero desde el comienzo Maximiliano I, que está a la izquierda, sentadito sobre una armadura, mirando lo que parecen ser cuentas. Después Luis XII, el rey de Francia, que lleva, por lo menos, pisotea un gallo y lo podemos identificar. Después Julio II, el Papa, que somete a Bayaceto, el emperador otomano. Fernando el Católico, que es al cual le pone una mano encima Julio II, aunque estuvieran pues a la greña. Y después el Dux de Venecia, Leonardo Loredán. Quiero decir que este mundo internacional italiano, del cual no parece haber disfrutado de una estancia romana, aunque se le nombrara cardenal de Santa Viviana, pues nos desconcierta. Quiero decir que podríamos haber encontrado algún tipo de devoción de Cisneros hacia alguna de las múltiples vírgenes que existían, advocaciones de vírgenes milagrosas antiguas que existían en Roma. Nada de nada. Unas misas que dejara a favor de la gente de la Basílica de Santa Viviana. Nada. Entonces, como si no hubiera puesto jamás los pies, mientras que, evidentemente, Juan de Borgoña, cuya firma les muestro, pues no se entendería sin una relación con el arte italiano, después de una primera formación borgoñona, flamenca, pero en la cual también la historiografía artística, confesémoslo, no hemos sido capaces de situarlo en ningún taller, en ninguna relación estricta con ninguno de los pintores italianos, con los cuales evidentemente tiene concomitancias. Domenico Ghirlandaio, que veremos. La hipótesis se ha señalado también que pudiera haber tenido relaciones con la Francia de la zona del sur de Francia, de Aviñón, con diferentes artistas, incluso algún español como Juan de Nalda, que estaría vinculado a la corte pontificia de Aviñón y al episcopado aviñonés, italianos como Melozzo da Forlì, como Pinturicchio o como Antoniazzo de Aquilis, llamado Romano. Este es Domenico Ghirlandaio, y evidentemente maestro de los frescos, con una capacidad, diríamos, de absorber en la ficción pictórica que es inseparable de lo que será la actividad moderna de Juan de Borgoña en España. Tradicionalmente es la figura con la cual se ha vinculado. Ghirlandaio, como veíamos antes, pues se muere el año 94, pues venía muy bien que el 94 ya estuviera en Toledo. Se murió y se vino corriendo a Toledo. Bueno, no es tan claro porque hasta finales del 95 no parece realmente aparecer en Toledo, pero podría haber estado en Florencia. Pintores del mundo provenzal, como Jos Linferings. Bueno, tienen algunos elementos en común, probablemente porque su arte también responde a lo que serían los cánones de un mundo italianizado de fines del 480, e incluso se ha hablado y se ha atribuido a Borgoña
este cuadro de Santa Catalina ante Magencio. Otros lo atribuyen al hijo, por lo tanto a Juan de Borgoña el Mozo, que se encuentra en Montpellier, en una colección privada, y que, bueno, para algunos es la primera obra que habría realizado Juan de Borgoña durante su estancia en el mundo de provenzal. Bueno, no es en absoluto seguro. Pinturicchio podía tener todos pintores, en los cuales también pues, su interés por la vegetación, su interés por los arbolados en los fondos de sus lienzos, su trabajo para un pontífice español como Alejandro VI, el Papa Borgia, pues podría haberlo enderezado pues, hacia unos territorios españoles, como ocurre con otros pintores que lleva el propio Borja hacia Valencia. Pero evidentemente pues, no fue la muerte del prelado la que motivaría, ni la muerte de Pinturicchio la que motivaría la partida hacia Italia. Ahora más bien se piensa en unos vínculos con Antoniazzo Romano por su relación muy estrecha con el mundo español. Estos son unos frescos realizados, prácticamente el escudo de los Reyes Católicos en el frente de la capilla, pues nos está hablando de una iglesia de patronato español como San Pietro y Montorio, en el cual pues está ejecutando una serie de pinturas al fresco, o en Santa Croce en Jerusalén, otra de las basílicas romanas, de la cual pues él va a realizar unas pinturas durante el pontificado de don Pedro González de Mendoza, por lo tanto, del prelado antecesor en Toledo de Cisneros. Trabaja para clérigos españoles como Juan de Torquemada, en algunos lienzos, tablas como este que se conserva en la iglesia de Santa María sopra Minerva, pinta escenas históricas y lo aproxima en ese sentido a las escenas de la toma de Orán, pinta cuadros religiosos que tienen que ver evidentemente también con lo que serían algunas de las piedades, en este caso concreto, del propio Juan de Borgoña. Pero no conseguimos saber nada en absoluto. Últimamente se ha lanzado la idea de que Borgoña pudiera haber venido hasta cierto punto de correo para traer este políptico de Antoniazzo Romano, centrado en esa imagen, evidentemente, del Ecce Homo, Speciosus forma Praefilis hominum, del Hijo del Hombre, la bella forma del rostro del Hijo del Hombre, en el cual, evidentemente, pues parece proceder de la diócesis de Ávila, de una iglesia de Ávila, aunque el escudo que aparece pues, en las 4 tablas laterales, pues evidentemente, o la dedicación de una santa rara, Santa Colomba, pues, o Santa Columba, pues no ha conseguido, digamos, que resolvamos el problema de quién fue el que encargara, a qué iglesia de Ávila fuera y por qué desde Ávila en el siglo XIX termina en el Museo del Prado. Luego volveremos con esta imagen. Otros han querido situarlo en Nápoles porque existe un Opus Joanni, este retrato más bien horrible de esta dama que se encuentra en Budapest, y han decidido que el único Joanni que puede haber en el panorama de la pintura italiana de estas fechas tenía que ser Juan de Borgoña. Bueno, es un bonito gesto de intentarle encontrar un pasado en Nápoles, pero no tenemos ningún tipo de seguridad. Como tampoco tenemos seguridad de que algunos de los lienzos que se han atribuido sargas en Ávila a Juan de Borgoña, que habrían sido, diríamos, las primeras que habría realizado después de su pasaje como correo, pues tenga que ver en estricta realidad con propuestas de anunciaciones que presenta al Cabildo y que realiza en Toledo, y que, bueno, probablemente siguen unas pautas que no son exactamente las mismas si las analizamos con mínima atención. Y evidentemente pues, el control del espacio, el control de la capacidad ficticia de la perspectiva no son las mismas en uno u otros lienzos. Lo que sabemos es que el año 95 había comenzado a trabajar en el claustro de la Catedral de Toledo. Pero desgraciadamente, como veremos, pues la visitación que pintó pues, ha desaparecido por completo. Otra hipótesis es que trabajara para una capilla de ese miembro, diríamos, del representante del cardenal Cisneros, dos hermanos, Francisco y Fernando Álvarez de Toledo y Zapata, de origen converso, que crean en el Salvador de
en el Salvador de Toledo. Es una capilla dedicada a Santa Catalina, no muy fácil de ver y por lo tanto de fotografiar modernamente, pero el personaje religioso pues había pasado una temporada importante en Roma, donde se encontraba todavía el año 94, por lo tanto podría haber sido un punto de conexión que fuera el intermediario que se trajera para su propia capilla familiar de los condes de Cedillo a Toledo y después lo pusiera evidentemente al servicio de la catedral. Bien, esta es la catedral, el claustro, y en el claustro, en los muros, pues hoy existen frescos del 18 que sustituyeron a los frescos del 16, que había empezado a pintar otro pintor de pasado todavía discutible, que es Pedro Berruguete, y que de inmediato pues intervendría nuestro personaje Juan de Borgoña realizando esta visitación. Perdida, pero de la cual disfrutamos de la visitación del Cabildo y por lo tanto podemos hacernos una idea de lo que podría ser frente a la pintura excesivamente agolpada de personajes, todos en un primer plano, de Berruguete, lo que podría ser, diríamos, el encaje de las figuras en una espacialidad absolutamente radicalmente nueva, en que las figuras ocupan un espacio que coincide con la línea del horizonte de ese paisaje. Por lo tanto, que nosotros como espectadores que nos situamos virtualmente en la línea del horizonte, porque nosotros siempre estamos frente a la altura de nuestra línea del horizonte, pues estamos compartiendo el espacio de las figuras representadas de la Virgen y Santa Isabel de la Visitación. Por lo tanto, diríamos, eso ya, ese elemento, diríamos, de la posibilidad, diríamos, de saltar como espectadores al espacio ficticio y compartir la experiencia visual que tendría la Virgen y Santa Isabel en el momento de esa visitación que es menos urbana de lo que tradicionalmente se quiere, pero que permitiría, digamos, esa explosión de naturaleza y de paisaje propia de un pintor septentrional. Y evidentemente en la antesala del Cabildo hay tapado hasta la parte superior por cajoneras, armarios lógicos en este tipo de espacios, esta fantástica representación, diríamos, de unos pilares vistos en escorzo, a través de los cuales contemplamos un exterior de un jardín y a través de ese filtro que son todos esos enormes jarrones de modelo, diríamos, fundamentalmente italiano. Y eso, hasta cierto punto, como si fuera una especie de espacio entre jardín y de arquitectura, pues lo que tenía de una experiencia romana, una experiencia de la biblioteca de libros griegos del Vaticano en la parte superior, en la diapositiva arriba a la derecha, mientras que la antesala capitular está a la izquierda, de la casa o la lonja de los caballeros de Rodas, abajo a la derecha, del belvedere de Inocencio VIII, que Pinturicchio pues decora, no queda nada más que algunos restos que no dan fe de lo que tuvo que ser, pues con imágenes paisajísticas a través de unos marcos arquitectónicos. Desde fuera, la sala capitular pues es un edificio que tenía la cerería arriba, con lo cual un riesgo de incendios evidentemente, con dos ventanas que corresponderían, dos ventanas en la parte inferior, que corresponderían a la ventana que da espléndida luz por el tamaño de la ventana ante el Cabildo y al Cabildo. Secuencia fundamentalmente de estilos varios, diríamos casi de un eclecticismo en las elecciones, tanto de los capitulares de la catedral o del propio Cisneros si estuviera detrás. Quiero decir que algo absolutamente de un gótico florido va a dar paso a este escenario en el cual pues lo que nosotros hoy llamamos, bueno, unas taraceas, una portada mudéjar, y en la época se llamaba yeserías castellanas, y por lo tanto nada de exotismo, sino lo propio del mundo toledano, pues nos llevarían a este espacio ya fantástico de entrada en la que pues, los canónigos, pues antes de entrar a las reuniones capitulares, podrían encontrarse casi en la gloria, bien de un hortus conclusus de la Virgen, cuya vida se va a desarrollar
en la sala posterior, o bien, bueno, pues en un atrio, en una sala de pasos perdidos, en la cual se podría contemplar la belleza de la naturaleza en un jarrón o en el paisaje natural del fondo. Los propios jarrones no parecen que sean unas cerámicas españolas, sino cerámicas italianas, cuyo origen no ha sido todavía identificado, que nos hablaría, diríamos, de la cultura visual de Borgoña. Capacidad de crear un ambiente natural a través del tratamiento, pues pormenorizado, sería absolutamente fantástico. Nada más entrar nos encontraríamos con esa sala decorada, sala dorada de las reuniones capitulares, en las cuales se desarrollan dos registros que están hasta cierto punto copiando en buena medida lo que sería una capilla sixtina romana pintada a lo largo de los años finales de los 70 y que tendría que haber experimentado, porque en esos momentos la capilla sixtina pues era la capilla papal y hasta cierto punto se podría entrar con algún tipo de recomendación. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, los retratos de todos y cada uno de los prelados, no de los papas, como en la capilla sixtina, pero sí de los obispos de Toledo, empezando con San Eugenio y terminando con el propio Cisneros, que aparece todavía, se puede encontrar. Y después, en un segundo registro, bueno, todo un muro enorme en el cual, de una manera absolutamente radicalmente nueva, al fresco se introducen toda una serie de escenas en las cuales nos sentimos, diríamos, como partícipes, que vemos de la misma manera, con la misma estrategia espacial, perceptiva, que en el Antecabildo, a través de unas columnas a la antigua que nos permiten vislumbrar, como si se trataran de esas ventanas gigantescas, un mundo que es el de la vida de la Virgen y de la pasión de Cristo. Empezando por, si queremos, una secuencia que puede ir desde la izquierda, con una lectura que no es la correcta en su momento, la visitación, la presentación de la Virgen en el templo, la muerte de la Virgen, una muerte de la Virgen que lo que hace una representación de una construcción gótica, que podríamos, como una catedral gótica, que podríamos estar entrando con un interés muy específico por la representación muy fiel del mundo, diríamos, de lo que sería la sinagoga, de la cultura judía de la sinagoga, y que nos llevaría a representaciones de Van der Weyden o de Jan van Eyck, que a cierto punto parten de esa misma concepción de una arquitectura a la cual, diríamos, es de una fidelidad absoluta en términos de arquitectónicos, en términos de iluminación, pero introduciendo un elemento básico que es la proporcionalidad de la figura humana con respecto a la propia arquitectura. No son esta Virgen gigantesca a la izquierda que, como se subiera encima de un trono, rompería los abovedamientos, o de unas figuras que prácticamente llegan a la altura del cleristorio. Aquí son figuras reales que ocupan un espacio magnificente de una catedral, pero reducidos a los tamaños que le corresponden, que son, al mismo tiempo, dadas las dimensiones de los frescos, unas figuras prácticamente de tamaño natural. La Asunción de la Virgen, la imposición de la casulla a San Ildefonso, con una construcción gótica que contrasta, diríamos, con la construcción absolutamente renaciente, si queremos, de la bóveda, de esa especie de recámara donde tiene la cama la Virgen, donde está muriendo, pasando a mejor vida. Mientras que, evidentemente, en la imposición de la casulla a San Ildefonso volvemos a encontrar una arquitectura fundamentalmente de gótico florido y que es estrictamente como si fuera una copia de algo que el propio cardenal ha estado muy interesado en renovar, que es la capilla mayor, con el nuevo retablo mayor gótico, y que tiene una estructura, evidentemente, absolutamente en paralelo, incluso en el color dorado, a la que representa como si fuera la puerta celeste de una Jerusalén celeste, la que después va a descender para colocar la casulla al Santo de Toledo. El inicio, visto como hay que leer la imagen, no desde la entrada del turista, que somos nosotros, sino desde el trono del arzobispo, que está en la pared del fondo, y por lo tanto comienza a leer la historia de la Virgen por su izquierda, no por la izquierda del espectador que se adentra ahora, pero que no es ajeno a lo que sería
la jerarquización de los personajes sentados en la sala capitular. El abrazo en la Puerta Dorada como representación alegórica de la Inmaculada Concepción, en una construcción evidentemente renacentista, italianizante. La maravillosa escena, diríamos, de un interior, de una casa, no sabemos si de una casa, de un palacio, de una casa toledana o italiana, donde acaba de nacer la Virgen María, la presentación en el templo con una arquitectura que donde nos manda es casi a un mundo veneciano que todavía no se ha tenido en cuenta, la anunciación en el cual los elementos también, diríamos, romanos, pero también venecianos, están absolutamente presentes, y en los que, bueno, pues se nos están dando algunas claves de la cultura flamenca y de la cultura italiana que está fundiendo en esta magnífica obra, el Juan de Borgoña, y en el cual, bueno, pues estamos asistiendo a escenas que hasta cierto punto nos ponemos enfrente a ellas. Toda la organización perspectiva del espacio confluye en un punto central, que es justamente enfrente de la columna que divide las dos escenas, en la que crea una coherencia espacial, como si tuviéramos dos escenas en un mismo espacio, con sus sombras, con el tratamiento del color propio del fresco, de una riqueza y de una complejidad absolutamente no vista jamás en España hasta esta fecha. De la experiencia de adentrarse en el espacio y de recorrerlo, no es demasiado grande, pero demorarse en la capacidad, diríamos, de absorbernos como espectadores en la ficción, de asistir a la vida de la Virgen o, finalmente, diríamos, a los retratos de los personajes, San Eugenio a la derecha, cerrando la serie el propio Cisneros. Borgoña todavía va a pintar a este personaje, que es el cardenal Guillermo de Croy, que es el que va a sustituir a Cisneros, que nunca puso los pies en Toledo, pero todavía va a llegar a pintarlo Juan de Borgoña. Y con un testero en el cual, pues, tres representaciones del mundo de la pasión, pues también son sorprendentes. Quiero decir que el descendimiento, la piedad o la resurrección, pues no tienen que sorprendernos, pero lo que nos sorprende es que no exista una crucifixión, siendo además la crucifixión el objeto de devoción máximo de Cisneros, arzobispo de la catedral, donde evidentemente en algún momento se podría haber sentado, formando parte de un cabildo que no era jefe del cabildo, porque el jefe del cabildo es el deán y no es el arzobispo de una sede apostólica, como veremos al final. El final de todo el mundo, evidentemente, es el juicio final, en el cual las tradiciones de juicios finales del mundo flamenco, que podríamos pensar representados por Memling, por Franke van der Stok o de tantos artistas que representan en trípticos los condenados fundamentalmente y los que consiguen llegar al paraíso, pues se nos presenta de una manera que hasta cierto punto testimonia también, diríamos, la desinhibición desde un punto de vista del manejo del desnudo y al mismo tiempo, diríamos, la organización de un infierno en el cual se identifica claramente cuáles son los castigos que a cada tipo de pecador, empezando por los lujuriosos y las lujuriosas, se les condena según, diríamos, los dictados de la topografía infernal de una divina comedia de Dante. Si comparamos la capilla con la otra gran capilla pintada en la Catedral de Toledo, la capilla del obispo Tenorio en el propio claustro 100 años antes, evidentemente el cambio es radical. Son dos pintores que han pasado por Italia, pero digamos, la capacidad de sugestión, de captación del espectador, de interrelación con el espectador, no tiene nada que ver y tenía que haber sido una sorpresa radical. Voy a pasar muy rápidamente por algunas de los trabajos que, en paralelo a las grandes obras al fresco, pues va a dedicar a montones de capillas de muchos canónigos, prelados, beneficiados de la Catedral de Toledo, las cuales conocemos bien en la mayoría de los casos, porque se conservan los testamentos de estos prelados, los contratos de los retablos,
pero hasta cierto punto que no aportan ninguna novedad específica, sino es algunas novedades, como por ejemplo esta última cena, fantástica en su tratamiento arquitectónico, en su tratamiento perspectivo, entre la presencia de las figuras bellísimas de la Magdalena y al mismo tiempo, diríamos, la riqueza del paisaje a través siempre visto de una ventana, pero con algunas novedades hasta cierto punto sorprendentes, y que demuestran hasta cierto punto el que Juan de Borgoña siempre tenía un elemento, diríamos, de originalidad radical, una mesa de la última cena vista por un ángulo. No es frecuente. En ningún cenáculo de ningún convento florentino existe una mesa de una última cena no colocada en paralelo a las mesas de los comensales del refectorio. Ni siquiera el más innovativo, que es Leonardo da Vinci, se le ocurrió jamás colocar una mesa por el ángulo. Y es evidente que aquí tenemos una esquina y una mesa girada, si no 90 grados, un número importante de grados. Imágenes en las cuales incluye los Reyes Magos con su especial devoción, pero que a lo mejor no tenía por qué coincidir con las devociones de los canónigos, como este personaje, Luis Daza de Silva, que es el que parece alquilarle el inmueble con su palacio a el bueno de Cisneros. El retrato, no individual hasta los retratos de prelados, pero que también los maneja en algunas obras de devoción o incluyéndolos como genuflexos presentados a la escena de la última cena. Muchos de esos retablos, podemos pasar por encima de ellos, algunos de inmediato que van a salir de la órbita de Toledo, de la catedral y de la propia ciudad, y que desde nos muestran, diríamos, que está llegando a pintar a Cuenca, en Guadalajara, en Pastrana, en la provincia de Madrid, y por lo tanto, diríamos, abriendo un taller que no va a poder controlar en niveles, diríamos, de tan alta calidad como ha hecho en Toledo, pero que evidentemente testimonian también, diríamos, el éxito fulgurante que hasta 1536 tuvo el amigo Juan de Borgoña. Amigo Juan de Borgoña, siempre inclinado a pensar en términos de algunos personajes del Antiguo Testamento, como profetas raros, profetas menores, como este Amós, temáticas en las cuales, evidentemente, pues San José tiene una importancia radical como la parentela de Cristo. Grandes retablos que van a llegar hasta Ávila. En la Catedral de Ávila le ha encargado el obispo, probablemente Alonso Carrillo de Albornoz, un primer retablo, quizás su antecesor, a Pedro Berruguete, quizá un antecesor miembro de la Inquisición, porque Berruguete pues colabora con la Inquisición y va a pintar para diferentes instituciones y capillas de la Inquisición, y además deja dinero al final, cuando se muere, a la Inquisición, lo cual quiere decir que procedía de una cultura, digamos, de cristianos viejos que pretendía, pues evidentemente, controlar a los conversos, a los cristianos nuevos. Estos son algunos de los cuadros, algunas de las tablas de Berruguete, todos ellos acabados por parte de Juan de Borgoña, y este es lo que sería el que le encargaría la tumba del prelado Alonso Carrillo de Albornoz, que es el obispo, había sido canónigo en Toledo, obispo de Catania, después obispo en Ávila, y que se entierra en Toledo. Y quería mostrárselo porque está prácticamente colocando encima de su vientre como difunto esa figura del ecce homo, del rostro de Cristo, la especiosa forma del Hijo del Hombre que hemos visto en el políptico de Antoniazzo Romano, como si hasta cierto punto pudiera haber sido el obispo de Ávila el destinatario de esa imagen que va a desarrollar una específica devoción por la figura del ecce homo. La imagen de la derecha nos muestra a un segundo pintor, hoy sabemos que es un Bartolomé de Santa Cruz, que también llega a Ávila, y yo no sé, los fríos, el cierzo, pues se murió inmediatamente y duró un año trabajando para la sede pontificia, y al final tiene que encargarse el Juan de Borgoña de una serie de tableros excelentes,
en los cuales pues, hace una gala plural de conocimientos de anatomía, del desnudo de nuestros primeros padres, quizá como San Juan Bautista, el propio autorretrato, de arquitecturas como esta de la Natividad a la antigua, que parecen tomadas directamente de un grabado de Bramante, o del mundo de la cultura, digamos también veterotestamentario, de la sinagoga, como si hubiera tenido una especial predilección por los cristianos nuevos más que por los cristianos viejos. De esos retablos nos han quedado algunos testimonios, y soy consciente de ir acabando. Este, que acaban de publicarse y que se encuentra en la Real Academia de la Historia, procedería de una capilla encargada por un antiguo embajador en Roma, Francisco de Rojas, que es este personaje, jovencito, muy guapito, el cual lo retrata como donante Hans Memling, uno de los grandes pintores de fines del siglo XV del mundo flamenco, también estuvo en Flandes de embajador, y que de inmediato pues, sería para el convento de Calatrava la Nueva. El convento no queda nada, con lo cual, pues, bueno, quedan estas ruinas, con lo cual, pues, evidentemente no queda ningún tipo de bien mueble. Y que al lado de este retablo para Calatrava, pues después decide enterrarse en Toledo, en la parroquia de San Andrés, que es la misma del parroquiano Juan de Borgoña, y para el cual pues ejecuta este enorme retablo mayor que vemos aquí, y su taller, dos pequeños retablos a los lados, dedicados evidentemente al mundo del franciscanismo y de los dominicanos. Este otro retablo, digamos que no dibuja en cuanto a la arquitectura de la masonería, y nada más que da una temática, diríamos, de las tablas, es para el monasterio de Guadalupe, otro de los centros fundamentales, cuyo retablo mayor pues, no se hace hasta comienzos del siglo XVII. Quiero decir que era de tales dimensiones que nadie, ningún pintor, ni Juan de Borgoña, ni el Greco después, ni tantos otros, tenían dinero para pagar las fianzas, y por lo tanto pues tiene que ser prácticamente los pintores reales los que en la época de Felipe III se decidan a acometer la obra. Evidentemente la serie de retablos, desde los de San Juan de la Penitencia, San Miguel de los Ángeles, conventos toledanos, Camarena, Villar de Prado, La Guardia, el Santo Niño de la Guardia, Escalona, Guadalajara, Pastrana, Madrid en la iglesia de la Almudena, Valdaracete, Parla, Galapagar, Briones en La Rioja, para terminar en el de Cuerva para los miembros de la familia de los Laso de la Vega, por lo tanto de Garcilaso de la Vega, que deja sin acabar al morirse en 1536. Pero evidentemente de las dos obras finales, aunque no sean de los últimos años, son esta capilla del Corpus Christi, o capilla del rito gótico, que es esta construcción que inicia el cardenal Cisneros en 1502 y que presenta estas tres escenas, una grande y dos pequeñas a los lados, de la conquista de Orán. Bien, esta es la ciudad de Orán, en una imagen cenital de Google, pero que me ha interesado por señalar la existencia de la ciudad, el centro de la ciudad, con un puerto, el castillo y un pequeño lago, el Dayat Morseli, que curiosamente va a representar con una fidelidad Juan de Borgoña, que o bien acompañó con otros muchos prelados toledanos al propio cardenal y se llevó al pintor para que realizara in situ, ad vivum, la escena vista desde muy arriba para poder contemplar la ciudad tomada, en la lejanía el castillo y a la derecha el pequeño lago. Y evidentemente dos escenas a los lados de este gran arco abovedado, como si se tratara casi, diríamos, de esa recámara donde fallece la Virgen María en la sala capitular. No estamos muy seguros ni siquiera de la iconografía de estas dos escenas. Los historiadores dudan, desde mi punto de vista, a la derecha, y por lo tanto desde lo que sería la visión del cura en el altar vuelto hacia el espacio de los fieles, tendríamos la llegada de Cisneros a la derecha, desembarcando en Mazarquivir, antes de la conquista,
y a la izquierda pues la partida desde el puerto de Orán ya conquistada, porque esa carraca pues está llena de prisioneros moros atados de pies y manos, con lo cual pues no va a ser que llegara con prisioneros antes de poner los pies en el territorio africano. La importancia que para Cisneros tiene lo llevaría a publicar el propio año 9 de la conquista, a los pocos días de regresar a España, una carta de relación de la conquista, y que inmediatamente, el mismo año, encargara a un cristiano nuevo, Baltasar del Río, después obispo de Escalas, una traducción al italiano que se publica en Roma y cuya imagen es la de la derecha. Evidentemente, la otra gran obra tendría que ser la de la propia capilla de la Universidad de Alcalá, del Colegio de Alcalá, a la cual me hacía referencia en esta falta, diríamos, de adecuación entre la morfología de las capillas de la derecha, las de la izquierda, etcétera, etcétera, y que, bueno, a Cisneros no le importaba que la pared de un lado fuera distinta a la pared de la derecha. Un gran retablo perdido en la capilla mayor, que vemos al fondo, el bulto funerario que, muerto, pues sus testamentarios se encargan a un pintor, a un escultor italiano. Hemos visto al inicio, diríamos, esta imposición de la casulla de San Ildefonso, que debiera corresponder quizá a la parte, a la tabla superior del retablo principal. Tampoco nos podemos fiar totalmente de lo que nos pinta Genaro Pérez Villamil en 1840, y graba después un francés, quien se fiaría de un grabador francés, en 1865. Evidentemente, todos los elementos son del estilo de Juan de Borgoña, de un estilo y de una construcción arquitectónica que parece testimoniar también no solamente su manejo de espacialidades, de registros decorativos de un mundo italianizante, sino de una presencia en Roma, casi como si estuviera recreando lo que serían las estructuras del hospital del Santo Espíritu en el Vaticano, que no es que fuera un hospital y que yo le deseara haber estado enfermo, sino que era cualquier peregrino iba a hospedarse, como en el Hospital de los Reyes Católicos en Santiago de Compostela. Y este final es evidentemente el otro gran cuadro del retablo del crucifijo o de Santo Cristo, donde hemos visto ya que está señalando el amigo Borgoña si es el autorretrato de Borgoña. Entre el grabado, en este caso, del francés sobre Pérez Villamil, pues algo nos falta un Cristo de bulto. Y el único testimonio que tenemos de los intereses artísticos de Cisneros es que fue a Orense, y señala en una carta que encontró que en Orense, imagen de la izquierda, existía un Cristo, diríamos, hecho por el mismo artista que había hecho otro en Burgos, que hoy conocemos como el Cristo de Burgos. Y evidentemente, bueno, no parecen del mismo artista, pero son de la misma tipología de Cristo muerto, lleno de sangre, con melena natural y otros elementos que no quiero nombrar, porque a lo mejor son las uñas de las manos o de los pies, que son también naturales. Si colocamos esto, pues tendríamos perfectamente lo que debiera ser la capilla original, según lo que había llegado hasta el siglo XIX, incluso después de la desamortización. Esto es un Cristo que nada tiene que ver ni con el arte gótico, ni con el arte del Renacimiento, ni con Juan de Borgoña, el cual le crea evidentemente un marco adecuado con imágenes propias de la devotio moderna, pero que una mentalidad estrictamente, diríamos, religiosa rechazaría, como el desmelenamiento empático de la Magdalena, el desmayo improcedente de la Virgen ante la crucifixión de su hijo. Y evidentemente algo que, como el Cristo de Burgos, es una imagen milagrosa, tradicional, pero al margen de cualquier tipo de estilo, sea gótico o sea del Renacimiento. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesor Marías, por esta espléndida conferencia. Yo creo que tenemos unos minutos para que alguien pregunte, si alguien desea alguna aclaración o duda.
alguien que levante la mano. Si no, lo hago yo, que siempre A mí me ha interesado mucho esta cuestión del rito mozárabe, porque da la sensación de que a lo largo de la Castilla del siglo XV hay algunos prelados, ¿no?, que tienen un especial interés en resucitar el viejo rito visigodo, ¿no? Y además acabo de ver, cosa que no sabía, que hay una capilla expresamente dedicada, ¿no?, al rito mozárabe, con las escenas de la conquista de Orán. Y ahí aparece también, si no me he equivocado, el famoso milagro de la Virgen que le entrega la casulla a San Ildefonso. No, ahí no está. Ahí no. En dos veces pinta el milagro, diríamos, un poco fundacional de lo que sería la religiosidad toledana, al convertirlo en un territorio de la catedral, un territorio sagrado que tiene su capilla de la descensión y que es la que justifica, diríamos, casi la preeminencia de la iglesia toledana por encima de otras muchas, que es que pusiera sus reales plantas la Virgen y entregara a su obispo pues una casulla con la pretensión, diríamos, de premiar la devoción y el trabajo intelectual que había hecho en defensa de su nacimiento a partir de una concepción inmaculada. El rito mozárabe, lo que llamamos rito mozárabe, en realidad es el rito visigótico. El rito visigótico, que a cierto punto sería el primero que la Iglesia española, o la Iglesia hispana, hubiera introducido en el mundo de la liturgia. No estoy seguro de poder decir, porque claro, los visigodos tienen buena fama con respecto a los romanos y mala fama porque fueron arrianos hasta Recaredo y por lo tanto pues dejaban que desear desde su punto de vista de su catolicismo. Yo imagino que habría un rito gótico arriano que sería expurgado y convertido en el rito romano de las últimas décadas del mundo visigótico. Este rito, con unas particularidades, con unas devociones específicas, con unas liturgias específicas, es eliminado prácticamente de forma contemporánea a la Reconquista de Toledo. Una reconquista que introduce, diríamos, el rito a través de obispos que proceden del mundo borgoñón, el rito romano, que desde Roma se intenta, diríamos, unificar el mundo eclesiástico en todas sus liturgias y, por lo tanto, diríamos, eliminar los particularismos nacionales de los distintos territorios periféricos y de una España que además pues tiene un pie, la andaluz, y por lo tanto siempre son sospechosos de estar, siempre en contacto con quien no debieran, y llenos de judíos que son tremendos. Por lo tanto, diríamos, la política real de los reyes de España, los reyes de Castilla, después inmediatamente de los reyes de Aragón, es eliminar ese rito tradicional. Desde el punto de vista de una voluntad religiosa de Cisneros de repristinar, diríamos, los orígenes y la pureza original de una iglesia nacional española, pues uno de sus intereses es por lo menos preservar. Hace que se publique un misal gótico. Crea una capilla específica, que era el antiguo cabildo de la catedral, que adquiere, por eso tiene que, hasta cierto punto, encargar otro nuevo cabildo, en otra zona de la catedral, en la Girola, y dedicándolo a su devoción por el Corpus Christi, establecer un espacio en el cual todavía hay una liturgia muy temprano, por las mañanas, yo creo que a las 8 para fastidiar, en la cual pues se puede asistir en latines a una misa según el rito gótico del medievo español. Eso testimonia, diríamos, esa voluntad de hacerse presente, bien con la restauración de ese rito, desde 1501-1502, cuando se funda y se publica el misal gótico, y después de la conquista, pues a él le parecería que ya pintado el cabildo y territorio prohibido para un arzobispo, los espacios capitulares, pues mejor decorar una de las capillas de la mozárabe
con la gran campaña en la cual pues, él podía presentarse prácticamente como gozando de la protección incluso divina, porque como un nuevo Josué, el sol se había detenido para que los soldados del cardenal pudieran evidentemente pues, derrotar sin paliativos a los moros del reino de Orán. Y por lo tanto diríamos, incluso el sol, que va a convertirse en uno de los elementos de alguna heráldica del propio, de la emblemática del propio cardenal, pues está reflejado en los frescos de Juan de Borgoña. Vemos que viene en paralelo, pero también la coyuntura de poder disponer de un espacio donde incluir, diríamos, la representación histórica de la gran gesta militar / religiosa, porque evidentemente es poner un pie en un territorio africano dentro de lo que sería una agenda del propio Cisneros, que como buen franciscano y buen súbdito de Fernando el Católico, tiene, y de Isabel la Católica, tiene una agenda que termina, diríamos, en una unificación del mundo humano bajo la Iglesia Católica y con la conquista de los santos lugares de Jerusalén. Y hasta cierto punto, casi diríamos tacita, ciudad a ciudad, pues desde la Ceuta que nos han trasladado los portugueses, pues llegaríamos hasta el mundo del Cairo y Alejandría y después la ciudad de Jerusalén. Digamos, como pretensión última de cualquier español de la época que tiene esa visión providencial y esa visión de conquista de Jerusalén como culminación terrenal de lo que sería alcanzar la Jerusalén celeste después de... Bueno, eso es una idea muy de los franciscanos, además, ¿no? Los franciscanos eran protectores de los santos lugares. Un cardenal como Bernardino de Carvajal es el patriarca de Jerusalén en esas fechas, por lo tanto está en manos de lo que sería otro español preocupado por la salud de esa ciudad de Jerusalén en manos en ese momento de los turcos otomanos. Pero vamos, sería dentro de lo que sería un poco la cultura religiosa, no solamente personal, sino de grupos, fueran todos los franciscanos de todo el mundo, conventuales, observantes, amadeitas o de cualquiera de las distintas, diríamos, facciones o familias de los franciscanos, como de cualquier papa que intenta una cruzada, como de cualquier político importante, magnate, que tiene dentro de su agenda la posibilidad de alcanzar la conquista de Jerusalén. ¿Alguien más? ¿Alguien desea preguntar? Vamos un poco mal de tiempo, metemos, y son casi las 9:30. Pues me temo que hemos llegado hasta aquí. Presencia muchas gracias, profesor. Y su pregunta. Muchas gracias por haber venido y por esta esplendidad. A ustedes por Nos vemos dentro de unos días con la conferencia que dará el profesor José García de Castro el 23 de noviembre sobre Ignacio de Loyola, que evidentemente es otra de las figuras centrales, ¿no?, de este Renacimiento español. Muchas gracias.